Coincido plenamente con aquellos que señalan que hay vínculos muy profundos entre el derecho del trabajo y el derecho constitucional, ya que ambas ramas del derecho se preocupan fundamentalmente del poder, su ejercicio, sus limitaciones, su radicación, lo cual es perfectamente o mayormente visible tratándose de las normas del derecho colectivo de trabajo, el derecho que regula las relaciones colectivas de trabajo. Desde mis primeros tiempos como estudiante de la Escuela de Derecho y más tarde como funcionario internacional y profesional, primero profesional en Chile, luego más tarde funcionario internacional, siempre he tenido presente esta primera aseveración que he señalado, en el sentido de que normalmente lo referido al trabajo tiene que tener un basamento constitucional para ser realmente firme y para realmente tener vigencia, no solo en las legislaciones, sino que en la práctica y sobre todo en la jurisprudencia que van dando los tribunales. La existencia o importancia de esta vinculación entre derecho del trabajo y derecho constitucional, unida a mis convicciones socialdemócratas, están presentes en cada uno de los aportes que he realizado en los últimos años en relación con la posibilidad, en cada vez que se ha presentado, de hacer una reforma y de introducir un capítulo particularmente protector en la Constitución Política de la República. Este documento que he elaborado ha sido acogido y publicado por el CISO y reproduce mis aportes en el actual proceso de reforma. El objetivo principal de mi documento es señalar la finalidad central que tienen los principios y su necesidad de ser incorporados en la Constitución de la República, fortaleciendo así, por el hecho de ser parte de la Constitución, fortaleciendo sus efectos vinculantes por ser normas constitucionales. Un principio no es solamente una proposición orientadora, una aspiración ideal, una cualidad esencial o una característica. También es, y fundamentalmente, el requerimiento obligatorio de la recta conducta y también la regla aceptada para actuar. De otra parte, es importante recordar que la inclusión de principios laborales en una constitución depende fundamentalmente de la decisión que los constituyentes tengan para atribuir a esos principios finalidades, funciones y funciones normativas teniendo presente el bien general de la sociedad. En consecuencia, en primer lugar, en mi documento propongo que en la parte inicial de la Constitución, donde generalmente se plantean las grandes definiciones del Estado, se incorporen las siguientes dos definiciones. Uno, Chile es un Estado social y democrático de derecho. Sus valores superiores son la igualdad, la libertad y la fraternidad, a través de la justicia, la solidaridad, la tolerancia y el pluralismo. Segundo, la Constitución incorpora y asegura la obligatoria aplicación de los principios y normas que en materia de derechos laborales están principalmente contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos internacionales sobre los derechos civiles y políticos y sobre los derechos económicos, sociales y culturales adoptados por la Organización de las Naciones Unidas en 1948 y 1966. En segundo lugar, también incorporar en la Constitución los convenios internacionales del trabajo, ratificados por Chile o adoptados con el voto favorable de Chile a partir del año 1919. Y las declaraciones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT en 1944, 1998, 2008 y 2019. A estos cuerpos normativos internacionales de carácter mundial se agregan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su protocolo adicional, adoptados por la Asamblea de la OEA en 1969 y 1988. La enumeración que recién he efectuado no es
incluye la posibilidad de incorporar y tener presente otros textos internacionales que son parte del llamado bloque de constitucionalidad, porque integran el orden público laboral internacional. Asimismo, propongo que en la nueva Constitución se incorpore un capítulo que contenga las normas referidas a los principios y regulaciones generales y específicas en materia de derecho del trabajo, de la seguridad social y del derecho laboral procesal, contenidas en los siguientes 5 artículos que recordaré solo en sus aspectos sustanciales. 1. Primero, artículo primero, la protección del trabajador es el principio definidor que constituye la base y fundamento que afianza y justifica los demás principios y derechos que en materia de trabajo, seguridad social y procedimiento laboral esta Constitución reconoce y garantiza. El carácter definidor asigna a la Constitución a los principios de irrenunciabilidad, continuidad, primacía de la realidad, equidad, no discriminación, no acoso sexual ni acoso laboral. Artículo 2. En materia de derecho del trabajo, la Constitución reconoce y garantiza: 1. El derecho al trabajo libremente elegido, el derecho a ejercer cualquier oficio o profesión conforme a la ley y la prohibición y abolición de todas las formas de esclavitud o trabajo o servicios forzosos u obligatorios. 2. El derecho al trabajo decente, esto es, el trabajo humano digno, libremente elegido y protegido por el derecho, en el que la persona que lo realiza tiene acceso al empleo pleno, productivo, justamente remunerado y de calidad. Además, tiene derecho a su desarrollo personal y ocupacional sin limitaciones, exclusiones o diferenciaciones arbitrarias o discriminatorias. 3. El derecho a la orientación, formación, readaptación o reconversión profesional permanente. 4. El derecho a la existencia de una edad mínima de admisión al trabajo, a la vez que el Estado garantice la efectiva prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil y asegurará la rehabilitación e inserción social de los afectados, teniendo particular atención a la situación de las niñas. 5. El derecho a la igualdad de trato y oportunidades en el trabajo, sin discriminaciones. 6. El derecho al trato digno, no discriminatorio, y a la inserción social y laboral de las personas con discapacidad. El derecho de los trabajadores migrantes a la igualdad de derechos y condiciones de trabajo reconocidos a los trabajadores nacionales. 8. El derecho a la presunción de la existencia de una relación de trabajo mientras no se demuestre judicialmente que no están presentes los requisitos o indicios que señala la ley. El derecho a la limitación del tiempo de trabajo y al pago de sobretiempo con el recargo legal. El derecho al descanso dominical, al goce de vacaciones anuales y al reposo en los días feriados con remuneración. El derecho a licencias con o sin remuneración. El derecho al pago de remuneraciones justas y suficientes para atender las necesidades del trabajador y de su grupo familiar dependiente. El derecho del trabajo a la salud del trabajador, a la salud y seguridad en el trabajo, ejerciendo sus actividades en el ámbito del trabajo sano y seguro, preserve su salud física y mental y estimule su desarrollo y desempeño profesional. 14. El derecho a que la terminación de la relación de trabajo solo tenga lugar en presencia de una o más de las causales establecidas legalmente. 15. El derecho de los empleadores de organizar y dirigir económica y técnicamente la empresa, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales. El Estado promoverá el desarrollo sostenible del país y estimulará la creación y desarrollo de empresas sostenibles. 16. El derecho de los trabajadores y de los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, de constituir y de afiliarse a las organizaciones que estimen conveniente, las que tienen por objeto fomentar y defender los respectivos intereses de los trabajadores o de los empleadores. 17. El derecho a la libre asociación y a la plena libertad sindical, absteniéndose el Estado de cualquier injerencia en la creación y gestión de los organismos constituidos. En este sentido, el Estado debe respetar y hacer respetar los principios y normas
sobre la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva. Además, adoptará las medidas apropiadas para atender oportunamente los requerimientos, decisiones y resoluciones de los órganos de la OIT encargados del control de aplicación de sus normas internacionales. Se prohíbe y sancionan las prácticas antisindicales del empleador, entendiendo por tales las que atentan contra la libertad sindical. 18. El derecho a la adecuada protección de los trabajadores contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar su libertad sindical en relación con su empleo. 19. El derecho de los trabajadores mediante sus organizaciones sindicales más representativas a ejercer el derecho de huelga como manifestación de la libertad de las organizaciones sindicales para determinar su programa y su programa de acción y sus medios de acción. La regulación de este derecho y los mecanismos de prevención o de solución de conflictos no deben impedir su ejercicio o desvirtuar su finalidad. 20. El derecho a la existencia de mecanismos preventivos y de solución de conflictos que fomenten la autocomposición, vale decir, los acuerdos directos entre las partes, y aseguren la utilización de procedimientos independientes e imparciales en la solución de las controversias en las que tengan participación las partes interesadas. 21. El derecho a la negociación colectiva entre un empleador, un grupo de empleadores o de una o varias organizaciones de empleadores por una parte y una organización o varias organizaciones de trabajadores por la otra, con el fin de fijar condiciones de trabajo y empleo, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una o varias organizaciones de trabajadores, o de lograr todos estos fines a la vez. La legislación se ajustará a lo establecido en el convenio número 154 de la OIT. 22. El derecho al fomento y práctica del diálogo social en los ámbitos nacional y regional, intersectorial y sectorial, mediante mecanismos efectivos de consulta permanente entre representantes del gobierno, de las organizaciones de trabajadores y de las organizaciones de empleadores, a fin de garantizar y establecer, mediante consenso social, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo favorables y las condiciones favorables al desarrollo económico sostenible con justicia social. Artículo 3. En lo atinente a la seguridad social, la Constitución acoge y se inspira en el principio de la solidaridad intra e intergeneracional, determinante de las políticas distributivas necesarias para lograr los niveles de cohesión e inclusión social que exige la dignidad y la realización de las personas. Además, la Constitución acoge y garantiza los principios de universalidad e integralidad en el ámbito de la cobertura del sistema, uniformidad en el acceso de las personas al ejercicio de los derechos de seguridad social sin discriminación alguna, obligatoriedad en el cumplimiento de sus principios y normas, protección y aseguramiento de la mantención del poder adquisitivo de los recursos del sistema y de los beneficios que proporciona, intangibilidad y prohibición de utilizar los recursos del sistema en objetivos distintos a los asignados, inembargabilidad de las prestaciones monetarias de seguridad social, excepto las derivadas de resoluciones judiciales que ordenen el pago de alimentos debido por ley. Continuidad de los derechos de seguridad social, incluyendo la de los nacionales que trabajan fuera de Chile y la igualdad de trato a las personas extranjeras que laboran en Chile. Participación de representantes de los trabajadores y empleadores aportantes al sistema en los estamentos directivos y asesores de la gestión del sistema. Artículo 4. La Constitución reconoce y garantiza: 1. El derecho a la existencia de un sistema general y público de seguridad social, al que estarán afiliadas todas las personas que laboran en el sector público y privado, dependientes o independientes. Mediante ley se podrá establecer mecanismos de participación de entidades privadas en la prevención y atención de los riesgos sociales. 2. El derecho a la cobertura de los riesgos y estados de necesidad por causa de
enfermedad, maternidad, accidente del trabajo, enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte. Falta o insuficiencia de ingresos laborales o de apoyo laboral para los hijos o adultos a cargo. Y graves carencias o insuficiencias de ingresos y servicios que afecten a un porcentaje importante de la población, derivados de casos fortuitos o de fuerza mayor, de crisis económicas o sanitarias o de conflictos armados. 3. El derecho a la contratación de protección adicional con entidades privadas legalmente autorizadas que proporcionen servicios y beneficios complementarios respecto de uno o más de los riesgos de trabajo. El costo de este seguro complementario será asumido por la persona que contrate dichos servicios. Artículo 5. En cuanto al derecho procesal, los principios y normas que la Constitución establece y garantiza en materia de derecho del trabajo y seguridad social se aplicarán también en las causas judiciales que en esos ámbitos temáticos sean sometidos al conocimiento y decisión de los tribunales de justicia, individual o colectivamente. Además, en esas causas primarán los principios de inmediación, impulso procesal de oficio, celeridad, buena fe, bilateralidad de la audiencia y gratuidad. En la proposición articulada que formulo, incorporo la esencia de lo dispuesto en el Código de Trabajo en esta materia, que recoge a su vez lo establecido en la legislación dictada, teniendo presente las conclusiones formuladas por el Foro para la Reforma de la Justicia Laboral y Previsional, interesante instancia participativa de diálogo y de consenso que desarrolló sus labores entre los años 2000 al 2002. Muchas gracias.